5.7. Enfermedad de cadenas livianas. La enfermedad de cadenas livianas o mieloma de Ben-Jones se caracteriza por la producción monoclonal exclusivamente de la cadena liviana kappa o lambda, en ausencia de la cadena pesada correspondiente. En esta entidad es frecuente la asociación a daño renal de diversa magnitud, secundaria al paso de esta inmunoglobulina a través de la membrana glomerular. Además, y especialmente cuando la cadena liviana es de tipo lambda, el depósito de esta proteína a nivel de glomérulo y mensajio puede dar origen a una amiloidosis renal capaz de producir un síndrome nefrótico frecuentemente irreversible. 5.8. Amiloidosis primaria. Se caracteriza por la formación de fibrillas con configuración espacial de tipo beta, a partir de cantidades variables de cadenas livianas monoclonales, siendo mucho más frecuente de observar en casos de clonalidad lambda. Al igual que la mielosis múltiple, la amiloidosis suele presentarse durante la séptima década de la vida, mediana 62 años, y se caracteriza clínicamente por fatigabilidad, baja de peso, compromiso del estado general y alteraciones neurovegetativas, parestesia, mareo, síncope, etc., que resultan progresivas y muy limitantes. Asimismo, un tercio de los pacientes presentan síndrome nefrótico. Esta enfermedad suele ser tratada en forma similar al mieloma múltiple. Sin embargo, la respuesta puede ser pobre, con compromiso progresivo que lleva inexorablemente a la muerte. 5.9. Enfermedad por cadenas pesadas. Corresponden a enfermedades linfoproliferativas infrecuentes, caracterizadas por la producción monoclonal de inmunoglobulinas que carecen de cadenas ligeras. El primer reporte fue hecho en un caso de cadena pesada, enfermedad de Franklin. Sin embargo, dentro de estos síndromes es más frecuente la enfermedad por cadena alfa, enfermedad de Seligman. La menos frecuente compromete a la cadena beta. Cadenas pesadas lambda. La edad media es de 60 años y usualmente se presenta con un cuadro semejante a un linfoma agresivo, con adenopatías, compromiso del estado general, anemia, fiebre y hepatoesplenomegalia, y raramente, a diferencia del mieloma tradicional, con lesiones osteolíticas. Si bien hay casos de evolución prolongada, la enfermedad suele cursar agresivamente, con una mediana de supervivencia de alrededor de 12 meses. Cadenas pesadas alfa. La mayor parte de los pacientes son de origen mediterráneo, con una presentación en edades más precoces que las otras variantes, segunda o tercera década de la vida. La enfermedad compromete frecuentemente el tracto digestivo, con síndrome de malabsorción como síntoma habitual de presentación y tiene una evolución agresiva y fatal. Cadenas pesadas beta. En esta entidad es frecuente encontrar hepatoesplenomegalia y, en cambio, es infrecuente la presencia de lesiones osteolíticas. La electroforesis de proteínas puede ser normal, pero en 2/3 de los casos se observa proteinuria monoclonal. El curso clínico puede ser variable, con evolución incluso de varios años. 6. Diagnóstico diferencial entre gamapatía monoclonal de significado incierto y mieloma múltiple. Además de la dificultad para definir el grupo de pacientes con riesgo de progresar hacia un tumor clínico, la diferenciación inicial entre gamapatía monoclonal de significado incierto y mieloma múltiple en algunos pacientes puede presentar dificultades, dado que los parámetros clínicos hasta ahora utilizados no son suficientes para discriminar correctamente en todos los casos, razón por la cual el diagnóstico se realiza en presencia de un grupo de criterios clínicos, como los definidos por el Comité del Grupo de Trabajo sobre Leucemia y Mieloma Crónica, 1973. Asimismo, la cantidad de componente M sérico suele ser uno de los parámetros de mayor utilidad, dado que, mientras mayor sea este, mayor es la probabilidad de que se trate de un proceso maligno. Los niveles de hemoglobina, el porcentaje de discrasia de células plasmáticas en médula ósea, la presencia de hipercalcemia, lesiones líticas óseas, compromiso renal, etc. Se utilizan en el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. Sin embargo, existen casos de gamapatía monoclonal de significado incierto que presentan, por ejemplo, valores de componente M mayor de 3 gramos por decilitro mantenidos en el tiempo.
nivel utilizado como punto de corte en el caso de la inmunoglobulina G. Una característica que parece tener importancia en el diagnóstico diferencial es el índice de proliferación celular, Lemblin Index, que corresponde a la cuantificación del número de discrasias de células plasmáticas en fase de síntesis de ácido desoxirribonucleico durante el ciclo celular. Aunque este método presenta una tasa de falsos negativos elevada, hasta un 30% en la evaluación de pacientes con mieloma múltiple. Por último, los niveles de interleucina 6, citoquina relacionada a la proliferación de las discrasias de células plasmáticas, están incrementados en una minoría de los pacientes portadores de gammopatía monoclonal de significado incierto, mientras que se elevan en el 35 a 42% de los portadores de mieloma múltiple. El patrón inmunofenotípico, evaluado por medio de citometría de flujo, presenta menor índice de error en esa discriminación. Mientras en el mieloma múltiple, las discrasias de células plasmáticas son siempre clonales, en ausencia de discrasias de células plasmáticas normales, en prácticamente el 100% de la gammopatía monoclonal de significado incierto, es posible demostrar la coexistencia de discrasias de células plasmáticas clonales, del todo similares a las discrasias de células plasmáticas presentes en pacientes con mieloma múltiple, con discrasias de células plasmáticas policlonales, inmunofenotípicamente normales. Más aún, con este tipo de metodología es posible evidenciar la naturaleza aneuploide de las primeras junto a la diploide de las segundas. Resulta interesante cómo este hecho explicaría la diferencia, muchas veces utilizada como otro criterio clínico diferencial, en la presencia de hipogamaglobulinemia residual, en el mieloma múltiple, pero no en la gammopatía monoclonal de significado incierto, que mantienen una producción basal normal de inmunoglobulinas por parte de estas discrasias de células plasmáticas residuales. De cualquier modo, y en un sentido clínico práctico, es importante señalar que sigue siendo fundamental el seguimiento clínico de los pacientes, con mediciones periódicas tanto de su componente M como el resto de las inmunoglobulinas séricas, y la evaluación de posibles síntomas relacionados, para intentar pesquisar los casos de mieloma múltiple verdadero o aquellos casos de gammopatía monoclonal de significado incierto en transformación. 7. Patogenia. 7.1. Papel de interleucina 6 y vía de ciclina D1. Durante la última década ha quedado demostrado que uno de los factores de crecimiento más importantes para las discrasias de células plasmáticas en el mieloma múltiple es la interleucina 6, que se acompaña además de un aumento en la expresión de la fracción soluble de su receptor. El origen de este aumento y su acción es tanto autócrino, origen de las propias discrasias de células plasmáticas, como parácrino, a partir del estroma medular, y ocurre en respuesta a otras citoquinas como el factor de necrosis tumora o al interferón alfa. Así, en etapas iniciales de la enfermedad, las discrasias de células plasmáticas son dependientes de interleucina 6 para su proliferación, de modo que la suspensión de esta citoquina en estudios in vitro se acompaña de una reducción en la tasa proliferativa de células tumorales y de un aumento de su apoptosis. A medida que la enfermedad avanza, y probablemente como consecuencia de alteraciones adicionales del ciclo celular, esta dependencia de interleucina 6 se pierde, y las discrasias de células plasmáticas son capaces de mantener un ritmo proliferativo elevado aún en su ausencia. Recientemente, se ha demostrado que los niveles elevados de interleucina 6 estimulan la expresión de ciclina D1, con un aumento consecuente en la proporción de discrasias de células plasmáticas reclutadas e ingresadas al ciclo celular, y por tanto, aún aumenta la proliferación celular. Apoyando esta vía, se ha encontrado una asociación entre los niveles de expresión de ciclina D1 y la masa tumoral, junto a un incremento en antígenos asociados a proliferación celular, como por ejemplo Ki67, y a una mayor inmadurez celular. Por el contrario, se ha descrito variantes de interleucina 6 con menor afinidad por la glicoproteína 130,
constituyente esencial del receptor de interleucina 6, interleucina GR, que se asocian a un down regulation en la expresión de ciclina D1, lo que se acompaña a su vez de una menor tasa proliferativa y de un aumento en la apoptosis en las discrasias de células plasmáticas en líneas celulares. Finalmente, resulta interesante la observación de que en casos de gamapatía monoclonal de significado incierto, las discrasias de células plasmáticas no tendrían niveles incrementados de interleucina 6, lo que apoya el papel de esta vía regulatoria en el crecimiento tumoral en esta enfermedad. A nivel clínico, resulta interesante que la proteína C reactiva, PCR, es regulada en su producción precisamente por la interleucina 6, por lo que la medición de este marcador se correlaciona con los niveles de la interleuquina estimuladora y por lo tanto de la actividad tumoral, como ya ha sido mencionado. 7.2. Genes supresores de tumores. Existen algunas evidencias preliminares sobre el papel de genes supresores en el caso de mieloma múltiple. Así, se ha encontrado mutación de P53 en un subgrupo de pacientes, aunque con baja frecuencia. Otro gen supresor es P16, que compite con la ciclina D1, en su unión a quinasa dependiente de ciclina 4, quinasa dependiente de ciclina 6, inhibiendo la actividad quinasa de este complejo. Esto resulta en un aumento en la desfosforilación de PRB, gen de retinoblastoma, y en un aumento del arresto celular en fase G1, es decir, limita la capacidad proliferativa. La inactivación de este gen presenta una serie de tumores. Ha sido descrita en algunos casos de mieloma múltiple, tanto a nivel estructural, cromosómico, como por hipermetilación, con la consiguiente pérdida de acción represora sobre el complejo ciclina D1, quinasa dependiente de ciclina. Como se ha evidenciado tanto en líneas celulares de mieloma múltiple como en casos al momento del diagnóstico. Un tercer gen supresor en estudio es P21, también inhibidor de quinasas dependientes de ciclina, y que contribuyen a mantener gen de retinoblastoma en estado desfosforilado. Se ha podido demostrar que en la mayoría de los casos de mieloma múltiple, este gen se encuentra expresado en forma constitutiva y que esta expresión aumenta con el uso de dexametasona, droga conocidamente inductora de apoptosis en discrasias de células plasmáticas mielomatosas y disminuye con niveles elevados de interleucina 6. Todos estos datos ponen en evidencia la importancia del balance entre el estímulo proliferativo inducido por citoquinas, particularmente interleucina 6, sobre la vía de las ciclinas, por un lado, y del efecto contrario dado por las proteínas inhibidoras de estas quinasas, como P16 y P21, por otro, en la regulación del ciclo celular, en las discrasias de células plasmáticas del mieloma múltiple. 7.3. Apoptosis de discrasias de células plasmáticas. La apoptosis, muerte celular programada, es un proceso complejo en su regulación. Una de las familias de genes más ampliamente estudiados en los últimos años es la familia del BCL2, dentro de la cual existen genes con acción proapoptótica, BAX, BCLX, y otros con función antiapoptosis, BCL2, BCLX. En el caso del mieloma múltiple, no está aún bien caracterizado el estatus de esta familia de genes. Sin embargo, se han encontrado diferencias entre la expresión de BCL2 entre discrasias de células plasmáticas de pacientes con mieloma múltiple y gamapatía monoclonal de significado incierto versus las discrasias de células plasmáticas de plasmocitosis reactivas, con menor expresión en estas últimas y mayor expresión en mieloma múltiple en estadios avanzados. Además, recientemente se ha reportado que las discrasias de células plasmáticas de gamapatía monoclonal de significado incierto tendría un índice apoptótico mayor que en casos de mieloma múltiple,
Por otro lado, existe una segunda vía de regulación de apoptosis en mieloma múltiple, aparentemente independiente de BCL2, constituida por la vía APO-Fas CD95. Al respecto, se ha podido ver que la apoptosis inducida por el ligando CD95L se correlaciona con los niveles de CD95 expresados en las discrasias de células plasmáticas en forma independiente del estatus de BCL2. 7.4. Papel del estroma en las discrasias de células plasmáticas. Durante los últimos años se ha puesto especial énfasis en el papel que parece jugar el estroma en mieloma múltiple a través de la acción paracrina de interleucina 6, producida por las células dendríticas del estroma, el posible rol de la infección por virus herpes tipo 8, etc., que exceden el propósito de este capítulo, pero sobre los que debemos mantener atención en los próximos años. 8. Tratamiento. El detalle del tratamiento en esta enfermedad es complejo y excede los objetivos de esta publicación, por lo que nos remitiremos a un resumen conceptual de los elementos más importantes. Terapia de apoyo. Considerando la naturaleza crónica y hasta ahora no curable de esta enfermedad y las múltiples alteraciones clínicas que puede producir, resulta fundamental la evaluación constante y el tratamiento de los dolores óseos y fracturas en hueso patológico, anemia, hipercalcemia, etc. Tratamiento citotóxico. Los pacientes inicialmente asintomáticos usualmente tienen una masa tumoral relativamente baja y una velocidad de progresión lenta. En este grupo no se ha demostrado un beneficio en términos de mediana de supervivencia con tratamiento citotóxico precoz. Por esta razón, en etapas iniciales de la enfermedad, solo está indicado un seguimiento cercano, usualmente evaluando parámetros sencillos como hemograma y cuantia del componente M mediante una electroforesis de proteínas. Por el contrario, en aquellos pacientes sintomáticos y o con enfermedad de alta masa tumoral o progresiva, está justificado el tratamiento, dado que mejora en forma significativa tanto la calidad como la mediana de supervivencia. El tratamiento considera dos formas esenciales distintas como son: dosis convencionales. Las drogas clásicamente más utilizadas son la combinación de melfalán, usualmente 0.2 mg por kilogramo, y prednisona, usualmente 2 mg por kilogramo, dados durante 4 días cada 4 a 6 semanas. Esta terapia suele ser relativamente bien tolerada y poco tóxica y permite un buen control de la enfermedad, tanto en términos subjetivos como objetivos. Así, alrededor de un 50% de los pacientes logra una disminución en su sintomatología después de 3 a 6 meses de tratamiento, lo que suele acompañarse de una reducción en la masa tumoral, pero muy infrecuentemente de una desaparición del componente M, que se mantiene evidente en la mayoría de los casos. En aquellos casos que no corresponden a estas medidas o que se presentan con alteraciones agudas, como insuficiencia renal, una segunda alternativa consiste en quimioterapia endovenosa. Si bien existen diferentes protocolos en este sentido, una de las combinaciones de drogas más utilizadas son la vincristina, adriamicina y dexametasona, BAD, que resulta en un rápido alivio asintomático en hasta 2/3 de los casos, con escasa toxicidad a la médula ósea normal. Dosis altas y trasplante de médula ósea. Dado que el incremento menor de dosis de agentes alquilantes no ha logrado un impacto mayor en la sobrevida de los pacientes, se ha intentado un aumento mayor en dosis capaces de producir aplasia medular, apoyado por una reconstitución de la médula ósea a través de trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos, recolectados del mismo paciente previamente. Así, la experiencia del grupo francés demostró recientemente que este tipo de terapia es capaz de lograr una remisión completa de la enfermedad, ausencia de plasmocitosis medular y desaparición del componente M en hasta un 50% de los pacientes, logrando una significativa mayor sobrevida comparada con dosis convencionales.
Esto ha significado que en pacientes jóvenes, hasta 60 o incluso 65 años, con enfermedad agresiva, esta sea, actualmente, la alternativa de elección en casi todos los grupos clínicos. Con respecto al trasplante alogenéico, esto es, a partir de un donante histocompatible relacionado. La experiencia es menor, esencialmente por la edad de la mayoría de los pacientes, lo que disminuye la probabilidad de disponer de un donante, y por la toxicidad propia de él. Sin embargo, tanto la ausencia de contaminación tumoral de la médula ósea injertada como el posible efecto de ésta sobre las discrasias de células plasmáticas tumorales residuales, efecto injerto contra mieloma, han logrado la curación de un reducido número de pacientes y puede ser una alternativa a evaluar en un grupo seleccionado de pacientes. Otras drogas. Otras vías terapéuticas interesantes de cara al futuro lo constituyen drogas que modulan la respuesta inmune o la actividad celular como respuesta a las discrasias de células plasmáticas tumorales. En esta línea de pensamiento están drogas como la talidomida, los interferones y la producción de vacunas antiidiotipos específicos para cada paciente, que por su extensión y complejidad no es posible desarrollar en este capítulo. 5.7. Enfermedad de cadenas livianas. La enfermedad de cadenas livianas o mieloma de Ben-Jones se caracteriza por la producción monoclonal exclusivamente de la cadena liviana kappa o lambda, en ausencia de la cadena pesada correspondiente. En esta entidad es frecuente la asociación a daño renal de diversa magnitud, secundaria al paso de esta inmunoglobulina a través de la membrana glomerular. Además, y especialmente cuando la cadena liviana es de tipo lambda, el depósito de esta proteína a nivel de glomérulo y mensajio puede dar origen a una amiloidosis renal capaz de producir un síndrome nefrótico frecuentemente irreversible. 5.8. Amiloidosis primaria. Se caracteriza por la formación de fibrillas con configuración espacial de tipo beta, a partir de cantidades variables de cadenas livianas monoclonales, siendo mucho más frecuente de observar en casos de clonalidad lambda. Al igual que la mielosis múltiple, la amiloidosis suele presentarse durante la séptima década de la vida, mediana 62 años, y se caracteriza clínicamente por fatigabilidad, baja de peso, compromiso del estado general y alteraciones neurovegetativas, parestesia, mareo, síncope, etc., que resultan progresivas y muy limitantes. Asimismo, un tercio de los pacientes presentan síndrome nefrótico. Esta enfermedad suele ser tratada en forma similar al mieloma múltiple. Sin embargo, la respuesta puede ser pobre, con compromiso progresivo que lleva inexorablemente a la muerte. 5.9. Enfermedad por cadenas pesadas. Corresponden a enfermedades linfoproliferativas infrecuentes, caracterizadas por la producción monoclonal de inmunoglobulinas que carecen de cadenas ligeras. El primer reporte fue hecho en un caso de cadena pesada, enfermedad de Franklin. Sin embargo, dentro de estos síndromes es más frecuente la enfermedad por cadena alfa, enfermedad de Seligman. La menos frecuente compromete a la cadena beta. Cadenas pesadas lambda. La edad media es de 60 años y usualmente se presenta con un cuadro semejante a un linfoma agresivo, con adenopatías, compromiso del estado general, anemia, fiebre y hepatoesplenomegalia, y raramente, a diferencia del mieloma tradicional, con lesiones osteolíticas. Si bien hay casos de evolución prolongada, la enfermedad suele cursar agresivamente, con una mediana de supervivencia de alrededor de 12 meses. Cadenas pesadas alfa. La mayor parte de los pacientes son de origen mediterráneo, con una presentación en edades más precoces que las otras variantes, segunda o tercera década de la vida. La enfermedad compromete frecuentemente el tracto digestivo, con síndrome de malabsorción como síntoma habitual de presentación y tiene una evolución agresiva y fatal. Cadenas pesadas beta. En esta entidad es frecuente encontrar hepatoesplenomegalia y, en cambio, es infrecuente la presencia de lesiones osteolíticas. La electroforesis de proteínas puede ser normal, pero en 2/3 de los casos se observa proteinuria monoclonal,
El curso clínico puede ser variable, con evolución incluso de varios años. 6. Diagnóstico diferencial entre gamapatía monoclonal de significado incierto y mieloma múltiple. Además de la dificultad para definir el grupo de pacientes con riesgo de progresar hacia un tumor clínico, la diferenciación inicial entre gamapatía monoclonal de significado incierto y mieloma múltiple en algunos pacientes puede presentar dificultades, dado que los parámetros clínicos hasta ahora utilizados no son suficientes para discriminar correctamente en todos los casos, razón por la cual el diagnóstico se realiza en presencia de un grupo de criterios clínicos, como los definidos por el Comité del Grupo de Trabajo sobre Leucemia y Mieloma Crónica, 1973. Asimismo, la cantidad de componente M sérico suele ser uno de los parámetros de mayor utilidad, dado que, mientras mayor sea este, mayor es la probabilidad de que se trate de un proceso maligno. Los niveles de hemoglobina, el porcentaje de discrasias de células plasmáticas en médula ósea, la presencia de hipercalcemia, lesiones líticas óseas, compromiso renal, etc. Se utilizan en el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. Sin embargo, existen casos de gamapatía monoclonal de significado incierto que presentan, por ejemplo, valores de componente M mayor de 3 gramos por decilitro mantenidos en el tiempo. Nivel utilizado como punto de corte en el caso de la inmunoglobulina G. Una característica que parece tener importancia en el diagnóstico diferencial es el índice de proliferación celular, Lemblin Index, que corresponde a la cuantificación del número de discrasias de células plasmáticas en fase de síntesis de ácido desoxirribonucleico durante el ciclo celular. Aunque este método presenta una tasa de falsos negativos elevada, hasta un 30% en la evaluación de pacientes con mieloma múltiple. Por último, los niveles de interleucina 6, citoquina relacionada a la proliferación de las discrasias de células plasmáticas, están incrementados en una minoría de los pacientes portadores de gamapatía monoclonal de significado incierto, mientras que se elevan en el 35 a 42% de los portadores de mieloma múltiple. El patrón inmunofenotípico, evaluado por medio de citometría de flujo, presenta menor índice de error en esa discriminación. Mientras en el mieloma múltiple, las discrasias de células plasmáticas son siempre clonales, en ausencia de discrasias de células plasmáticas normales, en prácticamente el 100% de la gamapatía monoclonal de significado incierto, es posible demostrar la coexistencia de discrasias de células plasmáticas clonales, del todo similares a las discrasias de células plasmáticas presentes en pacientes con mieloma múltiple, con discrasias de células plasmáticas policlonales, inmunofenotípicamente normales. Más aún, con este tipo de metodología es posible evidenciar la naturaleza aneuploide de las primeras junto a la diploide de las segundas. Resulta interesante cómo este hecho explicaría la diferencia, muchas veces utilizada como otro criterio clínico diferencial. En la presencia de hipogamaglobulinemia residual, en el mieloma múltiple, pero no en la gamapatía monoclonal de significado incierto, que mantienen una producción basal normal de inmunoglobulinas por parte de estas discrasias de células plasmáticas residuales. De cualquier modo, y en un sentido clínico práctico, es importante señalar que sigue siendo fundamental el seguimiento clínico de los pacientes, con mediciones periódicas tanto de su componente M como el resto de las inmunoglobulinas séricas, y la evaluación de posibles síntomas relacionados, para intentar pesquisar los casos de mieloma múltiple verdadero o aquellos casos de gamapatía monoclonal de significado incierto en transformación. 7. Patogenia. 7.1. Papel de interleucina 6 y vía de ciclina D1. Durante la última década ha quedado demostrado que uno de los factores de crecimiento más importantes para las discrasias de células plasmáticas en el mieloma múltiple es la interleucina 6, que se acompaña además de un aumento en la expresión de la fracción soluble de su receptor. El origen de este aumento y su acción es tanto autócrino, origen de las propias discrasias de células plasmáticas, como parácrino, a partir del estroma medular, y ocurre en respuesta a otras citoquinas como el factor de necrosis tumora o al interferón alfa. Así, en etapas iniciales de la enfermedad,
Las discrasias de células plasmáticas son dependientes de interleucina 6 para su proliferación, de modo que la suspensión de esta citoquina en estudios in vitro se acompaña de una reducción en la tasa proliferativa de células tumorales y de un aumento de su apoptosis. A medida que la enfermedad avanza, y probablemente como consecuencia de alteraciones adicionales del ciclo celular, esta dependencia de interleucina 6 se pierde, y las discrasias de células plasmáticas son capaces de mantener un ritmo proliferativo elevado aún en su ausencia. Recientemente, se ha demostrado que los niveles elevados de interleucina 6 estimulan la expresión de ciclina D1, con un aumento consecuente en la proporción de discrasias de células plasmáticas reclutadas e ingresadas al ciclo celular, y por tanto, aún aumenta la proliferación celular. Apoyando esta vía, se ha encontrado una asociación entre los niveles de expresión de ciclina D1 y la masa tumoral, junto a un incremento en antígenos asociados a proliferación celular, como por ejemplo Ki67, y a una mayor inmadurez celular. Por el contrario, se ha descrito variantes de interleucina 6 con menor afinidad por la glicoproteína 130, constituyente esencial del receptor de interleucina 6, interleucina GR, que se asocian a un down regulation en la expresión de ciclina D1, lo que se acompaña a su vez de una menor tasa proliferativa y de un aumento en la apoptosis en las discrasias de células plasmáticas en líneas celulares. Finalmente, resulta interesante la observación de que en casos de gamapatía monoclonal de significado incierto, las discrasias de células plasmáticas no tendrían niveles incrementados de interleucina 6, lo que apoya el papel de esta vía regulatoria en el crecimiento tumoral en esta enfermedad. A nivel clínico, resulta interesante que la proteína C reactiva, PCR, es regulada en su producción precisamente por la interleucina 6, por lo que la medición de este marcador se correlaciona con los niveles de la interleuquina estimuladora y por lo tanto de la actividad tumoral, como ya ha sido mencionado. 7.2. Genes supresores de tumores. Existen algunas evidencias preliminares sobre el papel de genes supresores en el caso de mieloma múltiple. Así, se ha encontrado mutación de P53 en un subgrupo de pacientes, aunque con baja frecuencia. Otro gen supresor es P16, que compite con la ciclina D1, en su unión a quinasa dependiente de ciclina 4, quinasa dependiente de ciclina 6, inhibiendo la actividad quinasa de este complejo. Esto resulta en un aumento en la desfosforilación de PRB, gen de retinoblastoma, y en un aumento del arresto celular en fase G1, es decir, limita la capacidad proliferativa. La inactivación de este gen presenta una serie de tumores. Ha sido descrito en algunos casos de mieloma múltiple, tanto a nivel estructural, cromosómico, como por hipermetilación, con la consiguiente pérdida de acción represora sobre el complejo ciclina D1, quinasa dependiente de ciclina. Como se ha evidenciado tanto en líneas celulares de mieloma múltiple como en casos al momento del diagnóstico. Un tercer gen supresor en estudio es P21, también inhibidor de quinasas dependientes de ciclina, y que contribuyen a mantener gen de retinoblastoma en estado desfosforilado. Se ha podido demostrar que en la mayoría de los casos de mieloma múltiple, este gen se encuentra expresado en forma constitutiva y que esta expresión aumenta con el uso de dexametasona, droga conocidamente inductora de apoptosis en discrasias de células plasmáticas mielomatosas y disminuye con niveles elevados de interleucina 6. Todos estos datos ponen en evidencia la importancia del balance entre el estímulo proliferativo inducido por citoquinas, particularmente interleucina 6, sobre la vía de las ciclinas, por un lado, y del efecto contrario dado por las proteínas inhibidoras de estas quinasas, como P16 y P21,
Por otro, en la regulación del ciclo celular, en las discrasias de células plasmáticas del mieloma múltiple. 7.3. Apoptosis de discrasias de células plasmáticas. La apoptosis, muerte celular programada, es un proceso complejo en su regulación. Una de las familias de genes más ampliamente estudiados en los últimos años es la familia del BCL2, dentro de la cual existen genes con acción proapoptótica, BAX, BCLX, y otros con función antiapoptosis, BCL2, BCLX. En el caso del mieloma múltiple, no está aún bien caracterizado el estatus de esta familia de genes. Sin embargo, se han encontrado diferencias entre la expresión de BCL2 entre discrasia de células plasmáticas de pacientes con mieloma múltiple y gamapatía monoclonal de significado incierto versus las discrasias de células plasmáticas de plasmocitosis reactivas, con menor expresión en estas últimas y mayor expresión en mieloma múltiple en estadios avanzados. Además, recientemente se ha reportado que las discrasias de células plasmáticas de gamapatía monoclonal de significado incierto tendría un índice apoptótico mayor que en casos de mieloma múltiple. Por otro lado, existe una segunda vía de regulación de apoptosis en mieloma múltiple, aparentemente independiente de BCL2, constituida por la vía APO-FAS CD95. Al respecto, se ha podido ver que la apoptosis inducida por el ligando CD95, CD95L, se correlaciona con los niveles de CD95 expresados en las discrasias de células plasmáticas en forma independiente del estatus de BCL2. 7.4. Papel del estroma en las discrasias de células plasmáticas. Durante los últimos años se ha puesto especial énfasis en el papel que parece jugar el estroma en mieloma múltiple a través de la acción paracrina de interleucina 6, producida por las células dendríticas del estroma, el posible rol de la infección por virus herpes tipo 8, etc., que exceden el propósito de este capítulo, pero sobre los que debemos mantener atención en los próximos años. 8. Tratamiento. El detalle del tratamiento en esta enfermedad es complejo y excede los objetivos de esta publicación, por lo que nos remitiremos a un resumen conceptual de los elementos más importantes. Terapia de apoyo. Considerando la naturaleza crónica y hasta ahora no curable de esta enfermedad y las múltiples alteraciones clínicas que puede producir, resulta fundamental la evaluación constante y el tratamiento de los dolores óseos y fracturas en hueso patológico, anemia, hipercalcemia, etc. Tratamiento citotóxico. Los pacientes inicialmente asintomáticos usualmente tienen una masa tumoral relativamente baja y una velocidad de progresión lenta. En este grupo no se ha demostrado un beneficio en términos de mediana de supervivencia con tratamiento citotóxico precoz. Por esta razón, en etapas iniciales de la enfermedad, solo está indicado un seguimiento cercano, usualmente evaluando parámetros sencillos como hemograma y cuantia del componente M mediante una electroforesis de proteínas. Por el contrario, en aquellos pacientes sintomáticos y o con enfermedad de alta masa tumoral o progresiva, está justificado el tratamiento, dado que mejora en forma significativa tanto la calidad como la mediana de supervivencia. El tratamiento considera dos formas esenciales distintas como son: dosis convencionales. Las drogas clásicamente más utilizadas son la combinación de melfalán, usualmente 0.2 mg por kilogramo, y prednisona, usualmente 2 mg por kilogramo, dados durante 4 días cada 4 a 6 semanas. Esta terapia suele ser relativamente bien tolerada y poco tóxica y permite un buen control de la enfermedad, tanto en términos subjetivos como objetivos. Así, alrededor de un 50% de los pacientes logra una disminución en su sintomatología después de 3 a 6 meses de tratamiento, lo que suele acompañarse de una reducción en la masa tumoral, pero muy infrecuentemente de una desaparición del componente M, que se mantiene evidente en la mayoría de los casos,
En aquellos casos que no corresponden a estas medidas o que se presentan con alteraciones agudas, como insuficiencia renal, una segunda alternativa consiste en quimioterapia endovenosa. Si bien existen diferentes protocolos en este sentido, una de las combinaciones de drogas más utilizadas son la vincristina, adriamicina y dexametasona, BAD, que resulta en un rápido alivio asintomático en hasta 2/3 de los casos, con escasa toxicidad a la médula ósea normal. Dosis altas y trasplante de médula ósea. Dado que el incremento menor de dosis de agentes alquilantes no ha logrado un impacto mayor en la sobrevida de los pacientes, se ha intentado un aumento mayor en dosis capaces de producir aplasia medular, apoyado por una reconstitución de la médula ósea a través de trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos, recolectados del mismo paciente previamente. Así, la experiencia del grupo francés demostró recientemente que este tipo de terapia es capaz de lograr una remisión completa de la enfermedad, ausencia de plasmocitosis medular y desaparición del componente M en hasta un 50% de los pacientes, logrando una significativa mayor sobrevida comparada con dosis convencionales. Esto ha significado que en pacientes jóvenes, hasta 60 o incluso 65 años, con enfermedad agresiva, esta sea, actualmente, la alternativa de elección en casi todos los grupos clínicos. Con respecto al trasplante alogénico, esto es, a partir de un donante histocompatible relacionado. La experiencia es menor, esencialmente por la edad de la mayoría de los pacientes, lo que disminuye la probabilidad de disponer de un donante, y por la toxicidad propia de él. Sin embargo, tanto la ausencia de contaminación tumoral de la médula ósea injertada como el posible efecto de ésta sobre las discrasias de células plasmáticas tumorales residuales, efecto injerto contra mieloma, han logrado la curación de un reducido número de pacientes y puede ser una alternativa a evaluar en un grupo seleccionado de pacientes. Otras drogas. Otras vías terapéuticas interesantes de cara al futuro lo constituyen drogas que modulan la respuesta inmune o la actividad celular como respuesta a las discrasias de células plasmáticas tumorales. En esta línea de pensamiento están drogas como la talidomida, los interferones y la producción de vacunas antiidiotipos específicos para cada paciente, que por su extensión y complejidad no es posible desarrollar en este capítulo. Capítulo 28. Enfermedades orales de origen inmunológico. Benjamín Martínez R. 1. Introducción. 2. Reacciones de hipersensibilidad orales. 3. Manifestaciones orales de inmunodeficiencias. 3.1. Candidiasis oral en infección por VIH. 3.2. Leucoplasia pilosa. 3.3. Sarcoma de Kaposi. 4. Enfermedades autoinmunes orales. 4.1. Síndrome de Sjögren. 4.2. Úlcera oral recurrente. AFTAS. Resumen. La mucosa oral, inclusive la encía, puede presentar distintas lesiones de origen inmunológico, ya sea expresiva por inmunodeficiencias, reacciones de hipersensibilidad o manifestaciones de enfermedades autoinmunes. Muchas otras enfermedades bucales tienen participación del sistema inmune, por ejemplo, las enfermedades periodontales, tales como periodontitis y gingivitis. Pero solamente nos referimos en este capítulo a aquellas que tienen un origen netamente inmunológico. Algunas de ellas son muy frecuentes en la población, como son las aftas, vulgarmente llamadas fuegos. Otras ocasionan complicaciones bucales severas, síndrome de Sjögren, y otras han adquirido gran importancia en los últimos años, SIDA y sus manifestaciones bucales. 1. Introducción. Muchas de las enfermedades de la boca, incluyendo las que comprometen dientes, huesos maxilares, mucosa oral y glándulas salivales, tienen un componente inmunológico que puede explicar su origen,
la forma en cómo se desarrollan y cómo defienden el organismo ante ellas, o por qué algunos pacientes presentan grados leves y otros grandes alteraciones. El gran avance experimentado por la inmunología básica no ha dejado de afectar el mejor conocimiento que se tiene de enfermedades tales como caries, quistes de los maxilares, cáncer oral y aftas. Indudablemente que no se puede revisar todas las enfermedades de la boca en un capítulo, por lo cual hemos seleccionado aquellas condiciones patológicas más interesantes para el inmunólogo clínico y que pueden estar comprometiendo la boca. En este capítulo se describirán las manifestaciones orales de enfermedades de origen inmunológico. Se han agrupado en reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias. 2. Reacciones de hipersensibilidad orales. Las reacciones alérgicas no son extrañas de presentarse en la mucosa oral y lamentablemente muchas veces no son reconocidas por el especialista, ya que adoptan un aspecto clínico variado en el cual puede ser una úlcera, vesícula, lesión blanca, roja o mezcla, blanco y roja, roja y ulceración. Las sustancias causales de hipersensibilidad pueden ser cualquier sustancia que esté o no en contacto con la mucosa oral y la gran mayoría provocan una hipersensibilidad tardía o de tipo 4, de la clasificación de Gale y Coombs. Es muy raro encontrar otro tipo de reacción de hipersensibilidad en boca, tal como la reacción 1 o anafiláctica, pero las tipos 2 y 3 prácticamente no se presentan en mucosa oral. La reacción de hipersensibilidad tipo 4 es desencadenada en la boca por diversas sustancias, tales como las que se encuentran en obturaciones de dientes, como por ejemplo componentes de las amalgamas, plata, mercurio, estaño, cobre, de prótesis dentarias, níquel, cromo, cobalto, de otras coronas dentarias, níquel, paladio, o sustancias en contacto con la mucosa que pueden ser alimentos, naranja, chocolate, nuez, almendra, flúor presente en el agua, etc. También cosméticos, tales como el lápiz labial. Para establecer el diagnóstico es necesario solicitar test de hipersensibilidad a materiales dentales y alimentos. En el caso del producto dental al cual el paciente pudiera haberse sensibilizado, debiera ser reemplazado, por ejemplo, las amalgamas por resinas, coronas de metales no nobles por metales nobles. En general, la cerámica es muy poco alergizante y pudiera preferirse en estos pacientes, pero tiene un costo elevado. La otra alternativa son resinas compuestas, pero también se ha descrito hipersensibilidad a este material. En el caso de los alimentos, solo nos queda aconsejar que el paciente evite ingerir dicho alimento. En alergias a prótesis metálicas dentales o pacientes con alergias a níquel y que poseen en la boca prótesis metálicas, la alternativa es usar implantes de titanio, las que tienen un elevado costo. Las manifestaciones clínicas que se pueden observar en pacientes con alergias a productos dentales son variadas. Úlceras múltiples en boca, que aparecen constantemente, similares a úlceras orales recurrentes, lesiones dolorosas, con úlceras que son de 2 a 6 u 8 milímetros, rodeadas por halo rojizo, que aparecen constantemente. Esto no significa que las aftas, también llamadas úlceras orales recurrentes, sean de origen alérgico, pero sí en algunos pacientes puede demostrarse una causa de hipersensibilización y estos pacientes se pueden mejorar por completo de sus úlceras. Las aftas no tienen una etiología clara, pero se cree que diversos factores inmunológicos, tales como inmunodeficiencia celular u otros, pueden contribuir a su desarrollo como estrés, factores hormonales, alimentos, alteraciones hematológicas, y puede que en muchos pacientes coincidan varios factores. Existe casi completa unanimidad respecto a que la causa no es viral,
bacteriana o de origen microbiológico. Existen pacientes que presentan lesiones de hipersensibilidad en contacto con amalgamas o grandes obturaciones. En estos casos, las lesiones han sido llamadas reacciones liquenoides y se han confundido frecuentemente con líquen plano. El aspecto clínico de estas lesiones son manchas rojas con halo blanquecino o estrías blancas en la periferia. Estrías de Wickham, descritas en líquen plano. Ambas lesiones han sido difíciles de distinguir, ya que ni clínica ni histológicamente pueden diferenciarse por completo. La evaluación del paciente, en conjunto con la biopsia de la lesión, el test de hipersensibilidad y la evaluación, pueden llevar a establecer su origen y su mejor tratamiento. El líquen plano tiene un componente psicosomático importante y muchos pacientes tienen cancerofobia, al igual como ocurre en el síndrome de boca urente, entidad de la cual se examina al paciente y no se encuentra ninguna alteración patológica, pero el paciente se queja de ardor en lengua, labios y a veces en mejillas. Estos pacientes en raras ocasiones pueden tener el síndrome de boca urente por hipersensibilidad y por lo tanto es conveniente descartar los agentes que se han mencionado anteriormente. Como se ha señalado, a veces los pacientes con reacciones de hipersensibilidad orales pueden presentar úlceras tipo aftas, otras presentan lesiones idénticas o similares al líquen plano, otras lesiones blancas de tipo leucoplasias o rojizas tipo candidiasis eritematosa o síndrome de boca urente y que corresponden a hipersensibilidad. El tratamiento debe iniciarse después de que se ha establecido el agente al cual se ha sensibilizado el paciente, suprimir dicha sustancia y, en caso de ser necesario, administrar corticoides vía sistémica o tópica, lográndose un rápido alivio. 3. Manifestaciones orales de inmunodeficiencias. La mayoría de los pacientes con inmunodeficiencias presentan lesiones orales en algún momento de su evolución, desde inmunodeficiencias inespecíficas a inmunodeficiencias celulares o humorales. Debido a la importancia de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, solo se describirá esta. Desde el inicio de la epidemia por virus de inmunodeficiencia humana, se ha observado frecuentemente el compromiso de la boca por diferentes infecciones oportunistas, especialmente ocasionadas por hongos, cándida y virus Epstein-Barr, herpes, además de la importancia que existe en reconocer o detectar un individuo infectado, lo cual eventualmente se puede realizar por las manifestaciones que se observan en la boca. También es importante diagnosticar y tratar adecuadamente las lesiones que se presentan, ya que pueden ser causa de severa morbilidad. Otro aspecto importante en las lesiones bucales asociadas con virus de inmunodeficiencia humana es que algunas de ellas están asociadas con una evolución más corta. En otras palabras, cuando se presenta candidiasis y leucoplasia pilosa, se ha observado que los individuos virus de inmunodeficiencia humana positivos con dichas lesiones llegan antes a SIDA. Clasificación de las lesiones orales asociadas con infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. Como fue acordado en la reunión de grupo de clasificación de la CEE para los problemas orales relacionadas con la infección por virus de inmunodeficiencia humana, realizada en Londres en septiembre de 1992. Todas las lesiones en los tres grupos aparecen en orden alfabético. 3.1. Candidiasis oral en la infección por virus de inmunodeficiencia humana. La infección por virus de inmunodeficiencia humana, frecuentemente, ya sea en individuos asintomáticos o con SIDA, se acompaña frecuentemente de infección por cándida en la boca. Esta candidiasis puede ser eritematosa, como al parecer empieza en muchos casos, con enrojecimiento del paladar duro y dorso de lengua, en la cual se observa área depapilada hacia el centro de ella, generalmente indolora.
En la variedad pseudomembranosa se presentan manchas blanquecinas que pueden desprender al raspado, dejando una superficie rojiza, a veces sangrante. Mucho menos frecuente es la variedad hiperplásica, que generalmente ocurre en cara interna de las mejillas. La otra forma de candidiasis es quelitis angular, como zona de descamativa en las comisuras con enrojecimiento. Cuando se observa alguna de estas presentaciones de candidiasis en un individuo joven y no hay algún factor predisponente sistémico o localizado para explicar la presencia del hongo en la boca, debiera solicitarle exámenes para descartar infección por virus de inmunodeficiencia humana. Los factores que favorecen el desarrollo de la candidiasis bucal son muchos, y entre ellos destacan los siguientes: ingestión previa de antibióticos o corticoides, déficit nutricionales, alteraciones endocrinas, neoplasias malignas y otras alteraciones inmunológicas distintas de las ocasionadas por el virus de inmunodeficiencia humana. La candidiasis también es una condición frecuente en los extremos de la vida, recién nacidos y ancianos, portadores de prótesis, especialmente de acrílico, e individuos con xerostomía, sequedad de la boca. Se ha demostrado que individuos con virus de inmunodeficiencia humana, asintomáticos y que presentan candidiasis, desarrollarán signos de SIDA al cabo de 3 meses, en el 59% de ellos. También se sabe que cerca del 70% de individuos con candidiasis oral tiene recuento de LT-CD4 menor a 200 células alfa-L. El diagnóstico de la candidiasis generalmente se puede realizar por su aspecto clínico, pero se puede complementar con frotis y tinción de paz o cultivo. El tratamiento de la candidiasis oral es generalmente tópico. Nystatina de 500.000 UI. 3 a 4 veces al día. Disolver y después de ingerir. Ojalá que por lo menos durante un mes en individuos con virus de inmunodeficiencia humana positivos o con SIDA. Pueden utilizarse otros antimicóticos, tal como fluconazol, pero es más costoso. 3.2. Leucoplasia pilosa. En 1984, Greenspan y colaboradores describieron esta nueva lesión en patología bucal, la cual es una mancha blanca, corrugada en el borde de lengua, bilateral, que no se desprende raspado, y ocasionada por el virus Epstein-Barr, VEB, que se observa más frecuentemente en individuos virus de inmunodeficiencia humana positivos, pero que también ha sido descrita en otras inmunodeficiencias. Esta mancha blanca también se caracteriza porque se encuentran hifas de cándida en la superficie, pero es de origen viral, observándose las biopsias hiperplasia epitelial con marcada paraqueratosis, células similares a coliocitos. En ellas se puede demostrar presencia de viriones de Epstein-Barr, de citoplasma claro con cuerpos de inclusión intranucleares, acantosis y ausencia de infiltrado inflamatorio. El diagnóstico de esta lesión también puede realizarse con frotis citológico, teñido de Papanicolau. Esta lesión no requiere tratamiento, pero se ha observado que desaparece con algunos antivirales, y su importancia es que está asociada al virus de inmunodeficiencia humana en la mayoría de los pacientes, y que en aquellos casos que se presenta se observa una evolución a SIDA más rápida. 3.3. Sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, SK, es la neoplasia intraoral más común que se observa en el SIDA y generalmente se presenta en el paladar duro, como una mancha violácea o rojiza de límite difuso, indolora, que en el 20% de los casos puede ser la primera manifestación. Esta neoplasia a veces presenta un aspecto tumoral, pero muchas veces se observa como una mácula rojiza. En el primer caso, tiene un pronóstico peor. La casi totalidad de casos observados en Chile con SK
han sido hombres homosexuales y al parecer es raro de observar en otros grupos de riesgo. Este tumor es multifocal y en la boca puede observarse varias lesiones en paladar y o encía, aunque lo más frecuente es que el paciente tenga otras lesiones en la piel de las extremidades superiores, tórax o piel de la cara. Histológicamente, este tumor presenta una proliferación de células fusadas, más o menos arremolinadas, con formaciones de múltiples espacios vasculares y con células endoteliales atípicas y abundante hemorragia antigua y reciente. Lamentablemente, cuando se observa, son pocos los meses de vida que le quedan al paciente y es también poco lo que se puede hacer, a no ser que el paciente esté en un programa intensivo de terapia antirretroviral. 4. Enfermedades autoinmunes orales. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar la boca y la más conocida de ellas es el síndrome de Sjögren, pero existen muchas otras que provocan lesiones severas como son pemfigoides y en otras que la posible naturaleza de la lesión se cree que es autoinmune. A continuación se describirá el síndrome de Sjögren y las aftas, debido a que son las más frecuentes en la población. 4.1 Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren SS consiste en una tríada de xerostomía, queratoconjuntivitis zika, sequedad de la conjuntividad ocular y otra enfermedad autoinmune, la mayoría de las veces artritis reumatoidea. Cuando se presenta sin otra enfermedad autoinmune, se conoce como síndrome Zika o SS primario, y el otro caso SS secundario, o sea con artritis reumatoidea. Para establecer el diagnóstico de SS, según criterio europeo, deben presentarse 4 de las 6 siguientes características, siendo requisito la presencia de D o E. A. Uno de 3 síntomas oculares. Ha tenido durante los últimos 3 meses, en forma persistente, molestia por sus ojos secos. ¿Tiene forma recurrente sensación de arenilla en los ojos? ¿Utiliza sustitutos de lágrimas más de 3 veces al día? B. Uno de 3 síntomas bucales. ¿Ha tenido durante los últimos 3 meses, en forma persistente, sequedad de la boca? ¿Ha tenido tumoración recurrente o persistente de sus glándulas parótidas? ¿Frecuentemente toma líquidos para poder deglutir alimentos secos? C. Test de Schirmer, menor o igual a 5 milímetros por 5 minutos. El test de Schirmer es un test oftalmológico para la evaluación de la producción de lágrimas, en el cual se coloca un papel filtro en ambos ángulos internos del ojo y se observa su humectación al cabo de 5 minutos. Si ella es menor o igual a 5 milímetros, es sugerente ser oftalmia y podría estar asociada a síndrome de Sjögren, aunque existen muchas causas de ella al igual que la xerostomía. El valor normal es de 10 milímetros de humedad para cada ojo después de 5 minutos. D. Biopsia de glándula salival labial con score mayor o igual a un foco sobre milímetro cuadrado. Un foco infiltrado de al menos 50 linfocitos periductales. E. Positivo para algunos de los siguientes autoanticuerpos: factor reumatoideo, FR, anticuerpos antinucleares, ANA, SSA, SSB. F. Positivo en algunos de los siguientes exámenes: cintigrafía, cialografía, flujo salival no estimulado. El síndrome de Sjögren es más común en mujeres y muchos pacientes se presentan con síntomas artríticos. La queratoconjuntivitis se manifiesta como sequedad y sensación de arenilla en los ojos. Las principales características orales son disminución de la saliva, dificultad en la deglución y masticación, anomalías en la sensación del gusto y una mucosa oral lisa y lustrosa. Algunos pacientes pueden presentarse con tumoración bilateral de las glándulas salivales, especialmente de la parótida. Además del criterio europeo para el diagnóstico del síndrome de Sjögren, existe el llamado de San Diego,
en que el diagnóstico se basa en presencia de hallazgos objetivos, compromiso ocular, test de Schirmer o rosa de Bengala, compromiso oral, flujo salival, cialografía, cintigrafía. Y debe incluir biopsia de glándulas salivales labiales y además estudio serológico positivo, SSA, SSB, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares. Para establecer el compromiso ocular, se puede evaluar el flujo de las glándulas lacrimales con el test de Schirmer. En cuanto a la serostomía, debe medirse flujo salival, el cual en estos pacientes se hace normalmente con estimulación con ácido cítrico al 5%. De ayuda es la biopsia de glándulas salivales menores, normalmente de cara interna del labio inferior, donde se toman 3 o 4 lobulillos glandulares y se demuestra infiltrado focal linfocitario, más de un foco con 50 células mononucleares, principalmente linfocitos, periductales, que causan reemplazo de ácidos glandulares. Otro estudio que se puede hacer es la cialografía, inyección de medio de contraste, especialmente en parótidas, aunque en la actualidad se prefiere la cintigrafía de las glándulas salivales. Tiende a utilizarse cada vez más el estudio de anticuerpos, SSA, el cual está presente en el 70-80% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario y menos del 10% de síndrome de Sjögren secundario. El anticuerpo SSB, por otra parte, se encuentra en el 50-70% de los síndrome de Sjögren primarios y menos del 5% de los casos secundarios. La causa del síndrome de Sjögren es desconocida, pero pueden existir algunos factores genéticos, y últimamente se cree que puede estar relacionado a infección por virus de Epstein-Barr. Cerca del 80-90% de los casos se observan en mujeres cercanas a los 40 años, y en 15% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea se observa síndrome de Sjögren. El principal síntoma oral es la serostomía, causada por la disminución de la saliva, que a su vez ocasiona fácilmente infección por cándida en la mucosa del paladar y dorso de lengua, y también quielitis angular. Muchas veces la lengua, especialmente en casos avanzados, se observa depapilada y que arde. La falta de saliva también favorece el desarrollo de caries cervicales, dificulta la alimentación e impide el uso adecuado de prótesis removibles. Cerca de un tercio de los pacientes pueden tener tumoración de la parótidas en el curso de la enfermedad, generalmente bilateral, pero no dolorosa y recurrente. Debido a la serostomía, no es infrecuente que se produzca además la infección glandular. La cialografía, inyección de medio de contraste en el conducto de Stensen, permite detectar cialestesia puntiforme y no se observa la trama ductal normal, por lo que se observa un aspecto de cerezo en flor o de fruto sin ramas. Pero lo más importante es determinar la presencia de zonas radiopacas de más de 2 milímetros. También con cintigrafía de tecnesio 99 se puede demostrar retardo en la captación y retardo en el vaciamiento. El paciente con síndrome de Sjögren también presenta queratoconjuntivitis y generalmente más que el dentista es el oftalmólogo quien realiza o sospecha primero del diagnóstico. La queratoconjuntivitis es debido a la xeroftalmia, falta de lágrimas, y en el síndrome de Sjögren no solo estas glándulas están afectadas, sino también otras como las que se encuentran en cualquier mucosa, respiratoria, esófago, genital, etc. Las manifestaciones oculares son menores en la mañana y aumentan en la tarde, con sensación de arenilla o cuerpo extraño en los ojos. En los exámenes de laboratorio se observan una serie de alteraciones, tales como aumento de la velocidad de sedimentación, aumento de los niveles de inmunoglobulinas, especialmente inmunoglobulina G. El estudio de autoanticuerpos puede ser de utilidad y en los últimos años se está utilizando el factor reumatoideo, positivo en el 75% de los casos. Anti-SSA y anti-SSB son dos anticuerpos que se encuentran especialmente en pacientes con síndrome de Sjögren primario. La histopatología demuestra que todas las glándulas salivales están afectadas, y por esta razón se utiliza biopsia de glándulas salivales menores,
especialmente desde la cara interna del labio inferior, donde se extirpan 3 a 5 lobulillos glandulares, y si se encuentran focos de linfocitos y plasmocitos con 50 o más células cada uno, se conforma el diagnóstico de síndrome de Sjögren, en un área de 4 milímetros cuadrados de tejido glandular. Entre más focos de células inflamatorias se observan, más severo es el cuadro, y dichos focos se asocian con un mayor reemplazo de acinos, mayor fibrosis y enfermedad más severa. El tratamiento del síndrome de Sjögren es de apoyo en base a lágrimas y saliva artificiales, ya que no existe ningún tratamiento definitivo. Los dialogogos, tales como pilocarpina, pueden estimular la secreción salival. También se utilizan corticoides, pero el tratamiento debe ser realizado por el médico reumatólogo. El dentista puede colaborar evitando, tratando o ayudando a prevenir las complicaciones que aparecen en la boca, tales como candidiasis, caries cervicales y enfermedad periodontal. 4.2. Úlcera oral recurrente. Aftas. A. Etiopatogenia. La úlcera oral recurrente, afta, o estomatitis aftosa recurrente, y vulgarmente llamada fuego, constituye una alteración de la mucosa de revestimiento de la boca. Diferentes estudios han demostrado una frecuencia entre 5 y 66% de la población, dependiendo del grupo en estudio. La mayoría de los autores distingue factores predisponentes y factores etiológicos en el origen del afta. Pero la realidad hasta el momento es que la etiología exacta, en la mayoría de los casos, no se establece, por lo cual es difícil tratar de explicar cómo diferentes factores etiológicos pueden llegar a ocasionar la ruptura del epitelio, y especialmente en algunas ubicaciones de la boca, tal como en fondo de vestíbulo, cara interna de los labios, piso de boca, paladar blando, o sea donde se encuentra la denominada mucosa de revestimiento. Pero generalmente no se presentan estas úlceras en la mucosa del dorso de la lengua, la encía o el paladar duro. De todas maneras, para entender mejor cómo ocurre esta lesión, es importante revisar los factores predisponentes, que en muchos casos puede explicar el origen del afta y demostrar en algunos casos factores que pueden corregirse y mejorar o disminuir la frecuencia de las úlceras. La mayoría de los pacientes que presentan aftas son en general sanos, pero debe recordarse que a veces se asocia esta lesión con algunas condiciones generales, tales como la enfermedad de Behçet, neutropenia cíclica, síndrome de faringitis y fiebre periódica, déficits nutricionales, alteraciones gastrointestinales, tales como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y en algunas inmunodeficiencias, incluyendo SIDA. Varios estudios han demostrado, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, déficit de fierro, ácido fólico o vitamina B12, y se estima que aproximadamente el 20% de los pacientes con aftas presentan este tipo de alteraciones. Debe sospecharse de dichas alteraciones en pacientes con aftas que empeoran, o sea, que presentan las úlceras cada vez con más frecuencia o mayor grado de severidad. Algunos pacientes con aftas correlacionan la presencia de las úlceras con algunos alimentos. No existen publicaciones con suficiente número de casos que corroboren dicha aseveración, y raramente cambios en la dieta alimenticia producen algún beneficio. También existe la posibilidad de reacción de hipersensibilidad a algún antígeno, que estaría ocasionando probablemente un cuadro similar a dermatitis por contacto o de atopia en algunos pacientes. En algunas mujeres se ha observado que las aftas tienen un ciclo relacionado con la fase lútea del ciclo menstrual, presumiblemente asociado con los cambios en los niveles de progestágenos. También existen factores locales que predisponen a la aparición de las aftas, tales como trauma, y en algunas personas predispuestas a la aparición de estas lesiones, un trauma mínimo puede desencadenar la lesión en una mucosa no queratinizada. Esto se relaciona también con la menor frecuencia de aftas que ocurre en fumadores y la ausencia casi completa de úlceras en la mucosa oral queratinizada. De todas maneras, es claro que las aftas y su etiología fundamental
no está aún clara, y en la actualidad la mayoría de los autores concuerda que existe una alteración mediada por un mecanismo inmunológico, pero no existe tampoco acuerdo del mecanismo inmunopatogénico que ocasiona la ulceración, que explique la intermitencia de las lesiones, la naturaleza autolimitante de las úlceras y la falta para responder ante drogas inmunomoduladoras. Los estudios histopatológicos y mediante técnicas de inmunohistoquímica han permitido demostrar la presencia de linfocitos grandes granulares, células NK y de linfocitos TCD4 positivos en la etapa preulcerativa, mientras que en la fase de ulceración está asociada con la aparición de linfocitos TCD8 positivos, y estos son reemplazados por células TCD4 positivas en la fase de reparación. También se encuentran neutrófilos, pero a diferencia de la enfermedad de Behçet, donde ellos están hiperactivos, en el afta no se observa alteración en la función quimiotáctica. En la fase ulcerativa, los antígenos leucocitarios humanos de clase 1 y 2 se encuentran en las células basales del epitelio y posteriormente en todos los estratos epiteliales, debido probablemente al interferón gamma, liberado por los linfocitos T. Estos antígenos pueden servir así de target para que las células epiteliales sean atacadas por linfocitos CD8 positivos, y es posible observar en biopsias de pacientes con aftas la presencia, más allá de lo normal, de linfocitos interepiteliales en el estrato espinoso. De todas maneras, el mecanismo inmune, que inicialmente se creyó que era mediada por células, parece ser más probable que involucre un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, mediada por los linfocitos B, con participación de complejos inmunes, que incluso se ha observado elevado en algunos pacientes, pero no precisamente en aquellos que tienen aftas menores. Se ha observado depósito de complejos inmunes en biopsias a nivel del estrato espinoso, y hay algunas evidencias de vasculitis por complejos inmunes que conlleva un depósito de inmunoglobulinas y complemento. Uno de los aspectos que durante muchos años se ha investigado es la asociación del afta con algún microorganismo, especialmente de origen bacteriano, y en concreto del grupo de los estreptococos, ya sea como patógeno directo o como estímulo antígeno, que llevaría a la generación de anticuerpos que podrían tener una reacción cruzada con el epitelio. Inicialmente, en el año 1963, se demostró que sería un Streptococcus sanguis, pero posteriormente se señaló que sería de la cepa Streptococcus mitis. Pero estudios siguientes no han demostrado que haya diferencias entre los sujetos con aftas y controles en cuanto a su respuesta mitogénica linfocitaria. No se ha demostrado la presencia de antígenos y viriones del virus del herpes en el afta, y es claro que los tratamientos del afta que han empleado antivirales no tienen ningún beneficio. B. Características clínicas. Las úlceras orales recurrentes pueden clasificarse, de acuerdo a Lehner, en afta menor, afta mayor y úlceras epiteformes. La asociación con lesiones extraorales de cualquiera de las variedades anteriores, en la cual se observa compromiso de la mucosa genital, piel y a veces articulaciones y alteraciones neurológicas, se denomina síndrome Behçet. Debido a que no hay ningún otro medio para hacer el diagnóstico del afta diferente del reconocimiento de sus características clínicas, es extremadamente importante que el clínico que examina la mucosa bucal establezca este diagnóstico correctamente. Esta lesión se caracteriza por la recurrencia de una o más úlceras de forma redondeada, dolorosa, a intervalos de unos pocos días o de meses. Generalmente se inicia en la niñez o adolescencia y persisten durante varios años. Lamentablemente, no existen suficientes publicaciones que permitan caracterizar los distintos aspectos clínico-patológicos de las distintas variedades de afta, y en general uno encuentra publicaciones que relatan características para todos los tipos de aftas, y pareciera conveniente investigar si existen algunos factores importantes en la etiología, la histopatología y el tratamiento de los distintos tipos de aftas. Afta menor es la variedad más común, cerca del 80% de todas las úlceras orales recurrentes, y se caracteriza por úlceras entre 1 y 5, redondas u ovaladas,
de menos de 10 milímetros de diámetro, con una pseudomembrana blanco-grisácea y rodeada por un halo eritematoso. Generalmente, este tipo de úlcera se presenta en la cara interna del labio, mejilla y piso de boca, y excepcionalmente puede encontrarse en la encía y el dorso de la lengua. Estas lesiones sanan dentro de 10 a 14 días sin dejar cicatriz. Al parecer, esta variedad es un poco más frecuente en mujeres. Muchas veces, antes de presentarse, existe una fase prodrómica caracterizada por parestesia en el sitio que posteriormente aparece la ulceración. Afta mayor. Son úlceras muy dolorosas, pero afortunadamente menos frecuentes que el afta menor. El paciente generalmente tiene entre 1 y 10 úlceras, miden entre 10 y 30 milímetros, y también recidivan con frecuencia. Afectan especialmente en paladar blando, mejillas, cara interna de los labios, pudiendo demorar hasta 6 semanas en sanar y dejando una cicatriz, a diferencia de lo que ocurre en el afta menor. Esta úlcera se puede distinguir del afta menor, además del tamaño, porque tiene un aspecto crateriforme y tendencia a presentar bordes levantados, y al igual que el afta menor, también tiene un exudado fibrinoso amarillento, grisáceo, y una periferia rojiza. Úlceras herpetiformes. Esta variedad de úlcera tiene una frecuencia similar con el afta mayor. Se caracteriza por la presencia de hasta 100 úlceras pequeñas, que pueden afectar de preferencia la mucosa del revestimiento y ocasionalmente otras zonas, y se inicia como pequeñas úlceras del tamaño de una cabeza de alfiler, que pueden ir aumentando de tamaño y coalesciendo entre ellas. Puede haber una permanencia de las úlceras en la cavidad oral, pero generalmente sanan a los 14 días. A veces puede haber disfagia, y al igual que en el afta mayor, podría haber pérdida de peso por la dificultad para alimentarse. Capítulo 29. Otras enfermedades inmunomediadas. Cecilia Sepúlveda, C. 1. Introducción. 2. Algunas enfermedades inmunomediadas. 2.1. Lupus eritematoso sistémico. 2.2. Artritis reumatoidea. 2.3. Enfermedades mediadas por anticuerpos. 2.4. Otras enfermedades. Resumen. Un grupo heterogéneo de enfermedades es mediado por mecanismos inmunes. Dicha respuesta inmune puede estar dirigida contra antígenos ajenos al organismo o propios. Entre las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, LES, es una de las más características y afecta principalmente a las mujeres. Se caracteriza por ser órgano inespecífica y en su patogenia participan complejos inmunes. Otras enfermedades inmunomediadas, de las que se describe el mecanismo fisiopatológico en este capítulo, son artritis reumatoidea, anemia hemolítica autoinmune, síndrome de Goodpasteur, enfermedad de Graves y miastenia gravis. 1. Introducción. Las enfermedades mediadas inmunológicamente comprenden un grupo clínicamente heterogéneo. Pueden ser iniciadas por una respuesta inmune dirigida contra antígenos extraños o propios. Autoinmunidad. Los mecanismos patogénicos incluyen la participación de complejos antígeno-anticuerpo, autoanticuerpos dirigidos contra antígenos tisulares o de superficie celular y células T. Los mecanismos efectores por los cuales los anticuerpos y los complejos inmunes inducen injuria tisular incluyen activación del sistema del complemento y de células inflamatorias. Las células T reclutan y activan macrófagos como los efectores principales de hipersensibilidad retardada e injuria tisular. En otros casos, actúa directamente células T CD8 positivas. En algunas de estas enfermedades, el agente etiológico es desconocido, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, LES. En otras de ellas, el agente etiológico se conoce y el daño está mediado por la respuesta inmune que se genera contra este, o bien a través del mimetismo molecular, cuando la respuesta inmune se produce contra un antígeno extraño que tiene similitud antígena con antígenos propios,
como ocurre en la enfermedad reumática. Algunas de estas enfermedades son sistémicas, es decir, afectan a varios órganos y sistemas. Otras, en cambio, son organoespecíficas. En este capítulo se incluyen algunas de las enfermedades más frecuentes: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedades mediadas por anticuerpos y otras enfermedades.